Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51, el Rincón del Misterio. Este es, amigos, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el zar de la cocaína, el rey de Medellín, el patrón, como así se le conocía, el narcotraficante más buscado en los años 90, pero sobre todo el icono de la Colombia más oscura, convertido el 2 de diciembre de 1993 simplemente en un fugitivo asustado, un cadáver panza arriba, un hombre de mediana edad y barba descuidada abatido por el bloque de búsqueda en un tejado de los bajofondos de Medellín. Con el auge de la cocaína en los años 80, Colombia se convirtió en poco tiempo en la capital de esta droga debido sobre todo al esfuerzo emprendedor de genios, de genios del mal de la talla de Pablo Escobar. El colombiano se elevó como el zar de la cocaína y se dice que acumuló la mayor fortuna de su país y una de las mayores del mundo. 9.000 millones de dólares que algunas fuentes aumentan hasta 25.000. No en vano, durante un tiempo Escobar se hizo pasar por un político y empresario ejemplar, con especial predilección por ayudar a las personas con menos recursos de Antioquía. En su barrio de la infancia, La Paz, construyó campos de fútbol y viviendas mientras se relacionaba con personajes televisivos y figuras políticas. Un hombre humilde al que los políticos de Bogotá torpedearon y acusaron de forma infundada, según él, de estar involucrados en el tráfico de droga. Evidentemente no había nada de infundado en esas acusaciones. En el año 1983, una serie de reportajes derribaron la frágil fachada de legalidad en la que Escobar se encontraba oculto. El Congreso, que en un principio mostró una actitud vacilante, suprimió su inmunidad parlamentaria y permitió que la justicia le investigara a fondo. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, se destacó como el más enérgico perseguidor del cártel de Medellín, controlado por Escobar. Lo pagó con su vida. El 30 de abril de 1984, Lara fue asesinado por órdenes del narcotraficante, dando inicio a un periodo que ha pasado a la historia como el narcoterrorismo, donde los secuestros, los atentados y los asesinatos a empresarios, alcaldes, ministros, fiscales, jueces y policías se convirtieron en algo cotidiano en Colombia. En 1989 Escobar hizo explotar una importante cantidad de dinamita cerca del edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el grupo que hacía labores de policía antiterrorista, con un total de 70 personas muertas en el atentado. Asimismo, el patrón estrelló en pleno vuelo un avión de Avianca al creer que en él viajaba el candidato a la presidencia César Gaviria, quien se había quedado finalmente en tierra, y aquel día perdieron la vida, amigos, nada más y nada menos que unas 110 personas. Ante la incapacidad de frenar al zar de la cocaína, Colombia aceptó la ayuda de Estados Unidos, que sumó agentes de la DEA a la guerra contra el narcotráfico y se vio obligado a negociar con Pablo Escobar un descompensado acuerdo para que finalizara la escalada de muertes. A cambio de que no fuera extraditado a Estados Unidos, el capo accedió a entrar en prisión, si bien a una construida y dirigida por él mismo. El acuerdo se hizo oficial y se materializó el 19 de junio del año 1991, día en que Pablo Escobar ingresó en La Catedral, un edificio que contaba con habitaciones de lujo, gimnasio, una cancha de fútbol y varios salones de juego. No tardó mucho la prensa en hacerse eco sobre la vida de lujo que llevaba el narco de barrotes para adentro, por lo que el gobierno colombiano empezó a planear la forma de trasladarlo a una prisión de verdad. El detonante final fue el asesinato dentro de la prisión de Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada, quienes administraban el imperio de Pablo en el exterior y que habían hecho amago de querer realizar negocios por su cuenta. Que viviera como un zar o que entrara y saliera gente por los pasadizos de la catedral era una obscenidad para Colombia. Pero que cometiera asesinatos, lo que debía ser su celda, era ya algo totalmente inadmisible, incluso para el país donde nació el realismo mágico. El presidente César Gaviria envió a Eduardo Mendoza, viceministro de Justicia, y al coronel Navas Rubio, director general de prisiones del Instituto Penitenciario, a poner fin a aquel absurdo y trasladar al narcotraficante. Sin embargo, Escobar tomó como rehenes a los dos funcionarios mientras preparaba su fuga de la cárcel, ahora asediada por el ejército. El 21 de julio de 1992, Escobar y sus hombres huyeron de prisión a través de uno de los muros traseros de la misma.
En medio de la neblina, el capo y sus secuaces se esfumaron para oprobio nacional. Se sospecha que ni siquiera fue una huida trepidante, más bien realmente pausada. Aquí empezó la persecución de Pablo y el principio de su historia. Se estableció una unidad especial, el bloque de búsqueda formado por policías, militares y agentes de la DEA, el Departamento Antidroga de Estados Unidos, para dar con el escurridizo narcotraficante. El planeta entero quería capturarlo y el gobierno ofreció 5 millones de dólares como recompensa. La sorpresa fue que Medellín, donde seguía siendo enormemente popular, no parecía interesada en atrapar a su Robin Hood. Más bien era al contrario, fueron muchos los que se lanzaron en busca de las otras recompensas, las del cártel de Escobar, que ofreció 10.000 dólares a todo el que asesinara a un policía, 33.000 a quien matara al coronel Martínez, el jefe de la unidad de búsqueda, y 300.000 aproximadamente por cada agente de la DEA muerto. Sin duda alguna, el capo sabía jugar sus cartas. 65 policías fueron asesinados en su particular guerra contra el Estado. Su suerte empezó a cambiar cuando el bloque de búsqueda y los Pepes, un grupo paramilitar financiado principalmente por el cártel de Cali y nexos todavía sin aclarar con la CIA y la DEA, le forzaron a vivir en constante fuga y de forma clandestina. Pasamos hambre mientras estábamos rodeados de millones de dólares, diría años después Sebastián Marroquín, el hijo mayor del narco. La persecución a Escobar le obligaba a mudarse prácticamente cada semana de casa y comprometió gravemente su capacidad de dirigir el imperio de la cocaína mundial. Las autoridades asesinaron hasta marzo de 1993 a 100 sicarios y 10 jefes militares del cártel. Además, los Pepes se valieron de tácticas realmente brutales como las empleadas por los narcos para eliminar a los hombres de Pablo, destrozar sus laboratorios y haciendas y neutralizar su aparato legal. Es decir, quitar la vida a sus abogados, sus contables y sus empleados. Entre todos les estaban asfixiando y él le contestó con lo único que sabía hacer, echar más terror y muerte al fuego. Cuando fue rechazada su desesperada oferta para regresar a la cárcel a cambio de una pequeña pena y la disolución del bloque de búsqueda, Pablo Escobar inició una serie de atentados con más de 250 bombas explotadas a lo largo del país a modo de represalia. Por aquellos días mi padre hacía referencia constante a Salvatore Totò Riina, de quien adaptó sus métodos terroristas con coches bombas utilizados para enfrentarse al Estado italiano a través de asesinatos selectivos. Escribe el hijo mayor en Pablo Escobar, mi padre. Entre estos atentados brilló por su brutalidad el ocurrido el sábado 30 de enero de 1993, cuando un automóvil Renault 9 cargado con 100 kilos de dinamita fue ubicado a pocas manzanas de la Casa Nariño, sede presidencial, y la explosión resultante destruyó algunas tuberías y dejó un cráter de 1,95 metros de ancho por aproximadamente unos 95 centímetros de profundo. Después de un año levantando hasta la última piedra en Medellín, el bloque de búsqueda dio con la clave al localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Ayudó la avanzada tecnología de rastreo a disposición de esta unidad y sobre todo los descuidos del narco colombiano en las últimas fechas. Con su jefe de seguridad fuera de juego y únicamente protegido por sicarios rasos, Escobar prescindió de la brevedad en las conversaciones telefónicas y su principal seguro de vida en décadas como criminal. La soledad le empujó a llamar de forma compulsiva a su familia, echaba de menos a su mujer y a sus hijos y cada vez cometía más errores. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por las Fuerzas Armadas en una residencia cercana al centro comercial Obelisco y también al estadio Atanasio Girardot, en el oeste de la ciudad. Relata el corresponsal del periódico ABC, Sebastián de Aristizábal, que 500 soldados y policías rodearon la casa y los soldados procedieron a irrumpir en el lugar en el que el capo y sus guardaespaldas se encontraban. Su hombre más fiel, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón, recibió a la unidad de asalto con una metralleta y fue abatido en el interior de una humilde vivienda. Su muerte permitió al narcotraficante escapar por uno de los tejados de la casa. Allí fue donde Escobar recibió supuestamente 3 disparos.
El primer disparo procedió del fusil de un agente que cubría la salida posterior de la casa. Escobar lo recibió cuando intentó volver sobre sus pasos en el tejado y fue alcanzado en la parte de atrás del hombro por una bala que se alojó entre los dientes 35 y 36, según el dictamen de los forenses. Probablemente esto hizo que el narco cayera sobre el techo de teja tras este impacto. Un segundo disparo localizado en el muslo izquierdo le impidió volver a levantarse. Finalmente, el tercero y más polémico alcanzó su cabeza a poca distancia. Este hecho fue negado posteriormente por el bloque de búsqueda y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la parte izquierda. La bala le mató de forma instantánea. La pregunta es, amigos, ¿quién apretó el gatillo? Pues bien, las teorías son variadas y contradictorias. Por un lado, la familia de Escobar sigue sosteniendo que tras recibir el primer balazo, el narcotraficante se suicidó como siempre había prometido antes de que dejarse coger. Pablo Escobar decía: a mí nunca en la gran puta vida me van a atrapar vivo. Esto es algo, amigos, que se escucha en una de las grabaciones telefónicas realizadas por el bloque de búsqueda. Os invito a que investiguéis un poco por internet y vosotros mismos podáis oírlo. En cualquier caso, la versión oficial apenas logra esconder el oscuro hecho de que el último disparo era casi una ejecución a cargo del bloque de búsqueda. En entrevistas posteriores, el coronel de la policía, Hugo Martínez Poveda, jefe del bloque de búsqueda en el año 93, negó que se efectuara ningún disparo a bocajarro cuando Escobar ya se encontraba en el suelo y respaldó la versión oficial de que los disparos los realizó uno de sus hombres, concretamente el sargento Hugo Aguilar. Asimismo, Martínez descartó la participación de hombres de la DEA u otros organismos de seguridad de los Estados Unidos en la operación porque tenían orden de no intervenir. La famosa fotografía del agente de la DEA, Jack Steve, junto al cadáver se produjo unos 15 minutos después de que tuviera lugar la muerte del capo, según el testimonio del militar. En este sentido, se llegó a especular con la posibilidad de que los disparos los realizara un tirador experto de los Delta Force. Las otras versiones surgidas a lo largo de los años no dejan bien paradas a las fuerzas de seguridad. En el libro, Así matamos al patrón, el extravitado ex jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, asegura que ese disparo lo realizó su hermano Rodolfo, alias Semilla, es decir, que fueron unos integrantes de los Pepes quienes supuestamente acorralaron y mataron al narco colombiano. En el momento de su muerte, amigos, el zar de la cocaína vestía camisa azul y pantalón vaquero y no tenía zapatos. A su lado tenía una pistola. Ninguno de los guardias que posaron junto a su cadáver a modo de trofeo de caza perdieron el tiempo en tapar la barriga desnuda y prominente del cuerpo, porque al final, amigos, resulta que los mitos criminales también pueden llegar a sangrar. Amigos, esto es todo por nuestra parte. Esperamos, por favor, que os haya gustado el vídeo. Os pedimos de corazón que os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia. Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.